buenas noches a todos y bienvenidos al programa 103 de la cuarta temporada de Entrevista con Santiago Lavara. Y tenemos con nosotros a Alex. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo fue tu etapa como futbolista? ¿Cómo la recuerdas antes del retiro? Bueno, pues con mucho cariño, muy bonita. De hecho, yo siempre digo que como jugar no hay nada, así que sintiéndose uno futbolista creo que es el mejor estado donde puede estar los que amamos este deporte. Desde que me retiré sigo en contacto con el fútbol, hago de analista en muchos medios de comunicación aquí en España, en televisión, en radio, también colaborando con clubs con los que estaba, pero y haciendo labores de análisis, de entrenamiento, etcétera, etcétera, pero como jugar no hay nada, repito, así que como jugador fantástico. Creo que yo llegué a jugar en segunda división, no llegué a primera, llegué en la segunda división española, pero bueno, es una categoría muy exigente, Sí, una profesional. categoría que todo el mundo no llega. Exacto, exacto. O sea que, bueno, muy orgulloso de lo que ha sido mi carrera. Yo me retiré con 36 años, es decir, que una carrera larga, con muchos clubs, y bueno, con mucha satisfacción, sí. O sea, ¿tú crees que si hubiese estado hasta los 39 o 41 como está el bicho, podrías haber llegado a primera división? No, si lo hubiera alargado más, no, no, porque creo que el mejor momento de un futbolista está entre los 23, 24 y los 30, ¿no? Por ahí, 31, 32. Es verdad que todo se ha alargado ahora, ¿eh? Y cuando yo me retiré, que ya hace algunos años, bueno, eran otros tiempos, ahora los jugadores se estiran más, la preparación es mejor, la alimentación es mejor, pero no, yo creo que lo importante en un futbolista es que pueda llegar a su techo, ¿no? Es decir, el jugador que es muy bueno tiene que llegar a jugar en un club grande de primera división. El jugador que es bueno, pero no tanto, porque Claro, vemos que, no hablo llegar, por ejemplo, a primera en un equipo grande, sino en un equipo como, por ejemplo, el Oviedo. bueno, eso depende de muchos factores, ¿no? Depende de la suerte de ese momento, de que tu equipo, por ejemplo, suba de categoría, ¿no? Porque muchos de los jugadores del Oviedo son jugadores de segunda que subieron con su equipo a primera y están jugando en Claro, primera, ¿no? y si nunca habéis ascendido al Oviedo, nunca habéis estado en primera. Claro, claro. O sea que, bueno, quién sabe. Yo creo que mi techo estaba en segunda división y por eso estoy orgulloso, ¿no? Porque no tengo esa sensación de decir, mira, era más bueno de lo que llegué a ser, porque luego sí que hubiera sido algo que uno se tiene que arrepentir, pero no, no es mi caso. Claro, y cuando tú estás en segunda, ¿estuviste solo con el Sabadell o con algún equipo más? Con el Sabadell. Sí, sí. Bueno, aquí hay dos segundas, hay la segunda A, ¿no? Y la segunda B, Bueno, es la decir, segunda vez no la cuento porque es lo que se llama primera red. Yo me hablo segunda. claro, claro, no, La, no, se- con Sabadell. Con la la que primera red cuenta, actual, claro, la que es sí. ahora fútbol profesional. Claro, claro. En la segunda, aunque la primera ref de ahora, de aquí, sí, sí es profesional, que sería la segunda B de antes, ¿eh? Es decir, la segunda A de Claro, pero antes, lo que siempre le llamaban primera división y segunda división es lo que se encarga Tebas, que ya es más profesional. correcto, Y ya correcto, lo otro no se encarga Tebas, pero es correcto, lo que me correcto. refiero. Así es lo más profesional, aunque la primera ref, repito, los jugadores son profesionales. Claro, Bueno, pues ahora sí, antes no. correcto. Pues no, con el Sabadell y luego en lo que sería la primera ref ahora, tanto con Premià, con Sabadell, con otros equipos, sí. O sea, tu último club fue el Sabadell, ¿no? No, mi último club fue el Europa, yo estuve en segunda y segunda B y luego mis últimos años, mis últimos 9 temporadas donde yo fue en el Europa. Es un equipo que ahora mismo está en primera ref y que antes estaba en la tercera división de aquí, que sería como una, Segunda bueno, red, como una ¿no? segunda ref de ahora, ¿no? Es el tercer equipo de Barcelona, es un equipo que fue de los fundadores de primera división, un equipo muy importante. Y yo acabé mi carrera allí como capitán durante muchas temporadas. Así que, bueno, es Y un cuando, equipo con mucha historia detrás, ¿no? Es como cuando el Depor o cuando el Racing estaban en categorías algo más bajas y que querían subir, pues el Europa es lo mismo. y ese equipo, cuando tú estás en Europa, ¿estaba en tercera división o estaba en lo que era segunda B? No, en tercera división. Y no Tercera llegaste con división. él a ninguna vez a llegar a segunda B. O sea, no llegaste a No, segunda B con hicimos él. varios playoffs, hicimos 2 playoffs, pero no, no subimos. ¿Y por qué te bajaste de tercera, o sea, de segunda división a tercera división? Bueno, porque la segunda división tiene mucho desgaste, porque es una categoría que requiere profesionalismo absoluto, pero el nivel de ingresos, para que la gente nos pueda entender,
no es la de un profesional top, ¿no? Con lo cual hay unos años de mucho desgaste, de mucho sacrificio, y entonces la tercera en clubs importantes como era la Europa te permite tener no tanto desgaste en cuanto a desplazamientos, viajes, etcétera, etcétera, y un nivel de ganancia igual o incluso más que en según qué equipos del fútbol de segunda. O sea que cuando estás en Europa ganabas a lo mejor más que algún equipo recién ascendido de segunda división, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo era que un equipo de tercera ganara más que uno de segunda división? Si tenía Bueno, dos categorías. Que le faltaba bueno, segunda porque B y le faltaba ya segunda. sí, bueno, porque depende de muchos factores. El primero que te he dicho es eso, la historia, ¿no? Es decir, el Europa es un equipo que es uno de los fundadores de la primera división, es un equipo con muchos patrocinadores detrás, con mucha fuerza en la ciudad de Barcelona y luego con una cantidad de socios muy grande, ¿no? Entonces, ya de por sí tiene un nivel económico de partida, unos presupuestos que puede ser que otros clubes de segunda no tengan, ¿no? Por Eso es ejemplo, exactamente lo mismo que pasaba con clubes históricos, como te claro, decía, ¿no? Deportivo, Racing, etcétera, etcétera, por cuando ejemplo, vamos a estaban comparar el mejor. Hércules, que estuvo en primera división, con un Claro. Ceuta, que nunca está en primera división. ¿Quién tiene más ingresos actualmente? ¿El Hércules o un Ceuta que está en segunda? Bueno, ahora mismo yo creo que el Ceuta, porque tiene los derechos de televisión, ¿no? Y además el Ceuta es un club con cierta historia, ¿no? Y con cierta entidad. Hombre, el Reus, o sea, perdón, el Reus no, perdón, el Hércules estuvo en primera división. Claro, claro, pero no, me refiero al Ceuta, ¿eh? El Ceuta también ha estado Ah, no, temporadas en segunda. Celta no, digo Ceuta. El Ceuta sí, pero el Ceuta ha estado en segunda división y también es un equipo que siempre ha estado en segunda B para subir en segunda, con playoff, es decir, es un equipo que tiene ya cierto bagaje y además si tiene los derechos televisivos, quizá el presupuesto de este año, quizá andarán muy parejos, andarán muy parejos, porque el Hércules yo estuve viéndole precisamente ayer en el campo de la Europa y tiene un gran equipo, aunque está en primera red. Estarán muy parecidos, pero sí se puede dar el caso de equipos con historia que tengan más presupuesto que otros que estén en segunda, sí, sí. O por ejemplo, el caso de Sabadell, que tú estuviste allí. ¿Tú crees Sí. que actualmente tiene más presupuesto que alguno de segunda división? Bueno, el caso del Sabadell quizá no, andará parejo, pero podría darse el caso, sí. No lo sé exactamente, pero andarán muy parejos, eso seguro. Pero, por ejemplo, equipos que han bajado de la segunda, como puede ser el Dense, El Tenerife, por ejemplo. el Tenerife, seguro que tendrá más presupuesto que otros de primera, seguro, sí, sí. Hombre, porque el año pasado estaba en segunda división, por eso tiene más presupuesto, pero Claro, si lo han claro, ahorrado, lo han gestionado bien, este año claro. que le den un poco menos, siguen teniendo más dinero. Claro, sí. Aparte, en su estadio meten a mucha gente, con lo cual solo socios, entradas, bueno, Sí, seguro. En el caso de Tenerife, lo importante es tener mucha gente porque puedes tener mucho menos ingresos, pero si luego tienes muchísima gente que te apoya, puedes tener aún más ingresos ahí. correcto. Porque, por ejemplo, el Sabadell tú lo ves y literalmente hace unos años estaba en mala situación porque bajó hasta segunda ref. Bueno, sí, porque eso es lo que pasa en estas categorías, ¿no? Hay muchísima igualdad, hay 4 o 5 equipos, en el caso de ahora, hay 5 equipos que hacen playoff para subir, hay 4 equipos que descienden, otro que hace playoff para bajar, es decir, son categorías que no son como la primera división, en las cuales unos luchan por el título y bajan solo 3, ¿no? Es decir, que hay muchos equipos en riesgo, en peligro. Es como segunda división, ¿no? Que en segunda división hay cuatro que están en playoff, dos que ascienden y cuatro Correcto. que descienden, creo que era, ¿no? Hay muy pocos equipos que estén en tierra de nadie. Es decir, cuando tú tienes una temporada que no estás muy fino, puede ser que te metas abajo y acabes bajando, aunque tengas un gran equipo, ¿no? Es decir, eso es lo que puede pasar, que te coja un año malo y bajes de categoría y luego con 2 años buenos vuelvas a subir y estés haciendo playoff para subir a Liga y Promotion, que es como está el Sabadell. El Sabadell está líder del grupo 2 de la primera red ahora mismo. Hombre, mira el Fuenlabrada, descendió, su objetivo era ascender y ese año se salvó raspado y luego el siguiente año descendió a segunda, Claro, o sea, a lo que sería segunda ref. Y el sí, sí, Sabadell le pasó lo eso es contrario, habitual. bajó a segunda ref y ahora, mira, ascendió y ahora su objetivo era no descender y ahora va primero y encima hizo historia porque fue el único equipo de toda Europa que no había perdido ni un solo partido. Exacto, Luego exacto, sí, ya sí, perdió un partido contra Europa que les costó, pero yo creo que sí. este año el Sabadell va a ascender. Yo creo que el Sabadell y el Tenerife lo tienen 100% fácil para ascender. Los demás ya les costará un poco más en Hombre, playoff y todo, pero yo creo que sí, ¿eh?
Hombre, tú lo ves muy, muy seguro ya. Yo creo que Tenerife lo tiene mejor que Sabadell. Sabadell ha Hombre, hecho un buen mercado de invierno y lleva una buena ventaja, pero bueno, vamos a ver. Por cierto, un Sabadell que juega en unos minutos contra el Eldense, partidazo, que va a decidir la parte alta. claro, lo del Sabadell lo veo más que todo por los partidos que ha perdido. Si hasta ahora solo ha perdido un partido y ha pasado muchísimas jornadas, es porque literalmente tiene un buen equipo y tiene una buena Sí, plantilla. Si claro, claro. literalmente no tuviera eso, a lo mejor estaría segundo o tercero. Ahí ya, los que están entre segundo y sexto, porque solo ascienden uno de esos cinco, ¿no? Solo asciende uno de los cinco y los otros cuatro hacen Claro, porque ahí, playoff, por sí. ejemplo, del Celta, Pontevedra, Bilbao Athletic, Zamora y luego tenemos el Racing de Ferrol, pues ahí no le veo confianza. Ahí yo creo que ahí puede que le cuesta a uno, le cuesta a otro, pero a los primeros yo creo que sí les veo que tienen posibilidad de ascender. Si han estado todo el año hasta ahora primeros o cerca de estar primeros, yo creo que sí pueden llegar. Hombre, sí, están en buena dinámica. O sea, si están en buena dinámica los primeros, sí. El Celta, que va segundo, ahí ya, ya vería un poco que le cuesta un poco más. Yo creo que al Celta no hay esperanzas de ascender, porque el año pasado estaba igual y no ascendió. Y el anterior igual y no ascendió tampoco. Ya, ya. Así que al Celta yo no doy ninguna esperanza. No sé si tú a Europa le das alguna esperanza para que quede primero o algo. Tú que ves mucho de Europa. Bueno, yo sigo mucho al Europa, de hecho soy alguien que está cerca del cuerpo técnico, soy como un consejero del Europa. Y abonado también, ¿no? Sí, por supuesto, abonado es jugador y tal, pero sí, soy alguien que tiene cierta relación con la estructura técnica del club, ¿no? Bueno, yo veo difícil, estuvimos ahí arriba como primeros durante varias jornadas, muchas jornadas. Ahora el equipo ha empatado, se ha dejado algunos puntos, algunos empates seguidos. Yo creo que playoff vamos a acceder, pero la primera plaza la veo algo lejos porque el Sabadell tiene cierto colchón. Claro, al principio yo veía que era el Europa, el primero que iba a quedar, al quedar primero. Luego vi al Atlético madrileño que se estaba poniendo mucho las pilas y También, quedó buen primero. equipo. Y luego ya he visto cuando salió en Instagram lo del Sabadell, que había sido invicto, yo miré y dije, pero si iba cuarto. Y de repente en dos jornadas o en tres, primero. Sí, sí, sí. Yo Sí, dije, sí. pues mira, el Sabadell, como solo ha perdido un partido y sigue en racha, porque aunque empate ahora es en racha, va primero por eso. Yo creo que el Atlético madrileño y el Europa, que es el que estás tú mirando muchísimo, yo creo que el Europa sí va a estar en playoff, pero yo creo que los playoffs le van a costar. O sea, yo creo. Bueno, los playoffs cuestan porque dependen mucho del momento de forma en el que llegues, de los lesionados, sancionados, qué rival te toca, cómo está el rival. Por ejemplo, hay muchos filiales que se meten en playoff y entonces hay jugadores que durante el año han ido subiendo con el primer equipo y bajando, que para los playoffs están a full con el filial, entonces cuesta, ¿no? Yo recuerdo un playoff contra el Betis B, bueno, que el Betis había tenido 2, 3 jugadores siempre que iban combinando a caballo entre el primer equipo y el filial, ¿no? Jesús Rodríguez, uno de los hijos de Zidane, etcétera, etcétera. Y entonces para el playoff estuvieron todos durante todos los partidos y entrenando focalizados para el playoff y acabó subiendo el Betis B, ¿no? Entonces eso pasa y en los playoffs le va a costar al Europa como le van a costar a todos, sí, sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuando estaban en tercera o cuando estaban ya en segunda B? Cuando estaban sí, no, en tercera, sí. Playoffs de tercera para segunda, antes del cambio de las categorías. Luego se reestructuró, se puso una primera ref, una segunda ref, menos grupos, etcétera, etcétera. Claro, Pero ese playoff es de tercera a segunda. se pusieron menos grupos porque sacaron una nueva categoría. Correcto, correcto. Claro, y aquí viendo, por ejemplo, a la Europa, yo te digo que no creo que vaya a ascender porque si al principio iba primero y ahora le está costando como él es un recién ascendido, yo creo que en los playoffs le va a costar porque el Dense tiene experiencia con los playoffs, porque ya ascendió a segunda división. El Europa Sí, hace sí. muchos años que no ascendió a segunda división. Entonces le cuesta mucho. Una cosa es descender hace un año y otra cosa es no estar en segunda desde hace a lo mejor 15, 20 o cuánto tiempo lleva Europa sin subir a segunda división. Como unos 20 o más, ¿no? Sí, 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 por ahí, por ahí. Claro, pues Por ahí, no lo tengo contado, pero por ahí, por lo que tú dices, 15, 20, por ahí. te lo digo ahora mismo. Última vez que el Europa estuvo en segunda. Aquí pone que la última vez que estuvo en segunda fue en la 67-68. Pues mira, hemos tirado cortos, mucho más. Claro, y por eso te digo que en los playoffs le va a costar mucho más porque tiene menos experiencia con eso, porque ya hace muchos años que no están. Pero esto que te dice de la 60 es segunda división, la segunda A, ¿eh? Es decir, primero, segunda.
En lo que sería segunda B, la tercera categoría hace menos. Yo creo que es la Claro, 90 y no, algo. lo que es la segunda vez es lo que ahora mismo es primera ref, o sea, Correcto, que ahora básicamente está. sería este año, porque Este año, está pero en... antes también estuvo ya. Claro, Mm. claro. Pero yo creo que la Europa le va a costar un poco más porque los del Dense ya están preparados, porque si vienen de segunda, ya Claro, están preparados y más en forma. Porque si sí. le toca, vamos a suponer que le toca a la Europa contra, porque es uno del grupo B contra uno del grupo A, ¿no? Sí, Pues entonces si le toca a la Europa contra el Tenerife, pues como el Tenerife está más en forma, porque muchos jugadores han estado el año pasado en segunda, pues yo creo que le puede costar un poco más. sí, lo que Y pasa es que ahí Tenerife yo creo, tiene números de subir directo, ¿eh? claro, no, pero yo pongo Tenerife como pongo, por ejemplo, de los que están aquí en playoffs, sería, por ejemplo, bueno, que está cerca del Racing Ferrol. El Racing Ferrol que está cerca de Sí, estar quinto, por ejemplo, vamos a suponer que llega a quedar quinto, pues ahí le costaría un poco más. ¿Por qué? Porque tienen experiencia porque han estado en segunda. claro, Si los claro, jugadores nunca han tenido experiencia, están en segunda, entonces no se adaptan a un nivel más alto. sí, 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 Y entonces total. le cuesta más. Yo creo que el Europa no va a ascender este año, creo. Si Bueno, no queda primero, no creo que ascienda. Es lo que yo creo, ¿eh? sí, 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 sí. Porque yo veo que este año, por lo que estoy viendo, yo creo que va a ascender otra vez el Dense. Si se mete en playoff, que todavía no está en playoff, el Racing Ferrol sería. Son, ¿cuántos ascienden? Dos directos y dos de playoff, ¿no? Dos directos y dos de playoff, sí. Que Pues yo creo que hacen. serían, como te digo, el Tenerife, Sabadell, Racing Ferrol que se va a meter en playoff y va a dejar el Zamora fuera. Y aquí el Dense. Es lo Puede que yo ser. veo, es lo que yo creo, Es ¿eh? tu apuesta, ¿no? Es mi apuesta, a menos que el Hércules se meta en playoff, que puede meterse, ¿eh? Sí, claro que puede Porque meterse. lo vemos también un rival muy fuerte, ¿eh? Porque él está alcanzando al Algeciras que le está costando mantener los playoffs, le está costando. Porque como sigue así, el Algeciras, el Hércules le adelanta, Ajá. por lo que estoy viendo aquí. ¿Y tú cuando estuviste en los playoffs, cómo eran los playoffs de ascenso a segunda división? Bueno, yo he vivido los tres formatos, he vivido. Uno, al principio, hace muchos años, era liguilla, ¿no? Hacías sorteo y quedaban encuadrados cuatro equipos en una liguilla y entonces hacían esta liguilla ida y vuelta y quien quedaba primero era el que ascendía, con lo cual creo que había cuatro liguillas diferentes, los cuatro ganadores de cada grupo ascendían. Yo la he vivido eso. ¿Qué pasaba en este formato? Que, por ejemplo, en la tercera jornada o en la cuarta había un equipo que quedaba descolgado, sin opciones. Entonces, bueno, cuando jugaba ya contra el equipo que tenía más opciones, quedaba un poco. Ya se sabía quién iba a ganar porque no ponían competitividad. Luego también he vivido el que era eliminatoria, pero con sorteo puro, ¿no? Es decir, ahí todos los que quedaban en playoff quedaban encuadrados en un sorteo puro y ahí dependías de la suerte, porque te podía tocar el rival, aunque tú hubieras quedado segundo, ¿no? O primero incluso, porque el primero no subía directamente. Sí, como lo Podía. que es tercera actualmente, que no sube el primero Correcto, directamente. correcto. Había una época donde el primero no subía directamente. Entonces tú podías haber quedado primero con mucha diferencia de tu grupo y te podía tocar otro primero muy potente. Entonces hacer esa Sí, eliminatoria y no subir. eso le pasa a los de tercera y hay muchos que no han subido por eso. Correcto. Y luego ahora que se ha matizado el último formato, sí que el primero subía directo y luego los demás pues jugabas así, como están haciendo, un segundo Hombre, contra un tercer, contra un cuarto, etcétera, etcétera. es normal que Sí, el sí. primero literalmente suba directo porque se está forzando más y ha conseguido muchísima más cantidad de puntos que los demás. Claro, claro. O sea, no Sí, es sí. justo que Así es hagan... más justo. Así Claro, es no es más justo que justo. hagan los playoffs y después que el que ha quedado primero se ha forzado todo el año, pierda un playoff y se joda. Correcto. O sea, yo literalmente, por ejemplo, yo aquí en los playoffs, por ejemplo, a ti cuando tú jugaste los playoffs están de segunda a primera con el Sabadell o no. No, O sea, cuando de tú segunda a estuviste en primera. segunda, ¿cómo era? O sea, tú estabas en puesto de descenso y conseguiste salvarte o cómo ibas tú Sí, sí, en sí, ese sí, momento, sí, ¿cómo sí. era? Sí, sí, así. Bueno, puestos de media parte baja y conseguimos salvarnos. ¿Y Sí. en qué época Yo fue los para yo los buscarlo? playoff que he hecho los he hecho con el Premia que subimos en liguilla y luego con el Europa también he hecho un par que no subimos. ¿Y en qué año fue para buscarlo, para buscar la clasificación? Para buscar la Sí, la del clasificación. Sabadell, la La del... del Sabadell no recuerdo. Busca la que estaban en segunda, pues La última vez que estuvieron en segunda, sí, sí, la última vez que estuvieron en segunda, que estuvieron 2, 3 años, y ahí una de las temporadas estaba yo. que estuvo el Sabadell en segunda, vale. La última que estuvo el Sabadell en segunda fue en la 2020 o 2021. Antes,
O sea, eso fue en 2020, o sea, la anterior. Anterior vez, sí. Vale, genial. Voy a ponerte lo que te digo. Y la anterior, ¿cuál fue? Tú ahí ya cuando subió a segunda división en 2020, ¿cómo se llama este? El Sabadell, tú No, eras el analista del Sabadell, ¿no? yo ya estaba retirado, sí, sí, Y sí. ahí tú eras analista del Sabadell, ¿no? No, era analista en general, no del Sabadell, en general. Vale, o sea, desde 2011 hasta 2015 pone aquí. Sí, pues una de estas estaba yo por ahí. Sí, tuviste el descenso del Sabadell de segunda división, ¿no? Si lo vi, Si lo viviste, digo, como jugador. no, no, Pues no. entonces no es la última porque en 2015 descendieron siendo el Por 21. eso, no, no, por eso es que yo en 2015 yo ya estaba retirado. No, no, es una de las anteriores, sí. Sí, aquí pone que en 2013-2014 en segunda división quedaste décimo. En la 2012-2013 quedaste 16. Y en la Ahí, 11-12 quedaste 19. ahí, una de estas, sí. Ya te digo, parte baja que acabas salvando, pero bueno, es que es una categoría muy exigente, ¿eh? Hombre, mira en un momento que en la 2013-2014 quedaste décimos. Sí, 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 sí. O sea, fue histórico porque el Sabadell hacía muchos años que no estaba en la parte alta. Correcto. Y luego fíjate tú que a 2013-14 décimos y luego en 2015 bajas, pierdes categoría, ¿no? Exacto, sí, en la 2015-2014-15, que fue el siguiente año, ya desciendes. O Sí, sea, sí. porque todo depende, la gente se motiva diciendo, ah, hemos quedado décimos, como el Mirandés, ha quedado Claro. de los cuatro primeros, creo que fue cuarto, se motivó, no, como sabían que la mayoría eran cedidos, aquí hay un problema, porque si la mayoría de jugadores son cedidos y se van del equipo, aunque el entrenador siga siendo el mismo, si coges a los de la cantera porque no tienes a ningún jugador, la Sí, sí. plantilla te va a ir mal, porque no tienen tanta experiencia. Bueno, y que cada año es distinto, ¿eh? Y que cuesta mucho. Sí, pero lo del Mirandés, como te digo yo, se fueron los mejores jugadores. Como si del Madrid se te va Mbappé, Sí, se sí, te sí. va Vinicius y te quedas solo con los suplentes, por ejemplo. Sí, 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 sí. No vas a ganar la liga ese año. Sí, 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 está claro. ¿O tú crees que con los suplentes del Madrid podrías ganar la liga? Quitas a todos los demás y te quedas solo con los suplentes. Y los de la cantera, No. obviamente. No, 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 porque la plantilla del Barça sería superior. Claro, por eso te digo, o sea, eso es lo que le ha pasado al Mirandés y por eso el Mirandés creo que va último ahora mismo. Sí, está muy mal, sí. Y el Zaragoza, no sé si tú has visto al Zaragoza. Uf, Zaragoza también, pero el Zaragoza ya hace años, ¿ves? El Zaragoza es uno de esos ejemplos que seguro que tendrá más presupuesto que muchos de segunda. Claro, pero el Zaragoza hay una cosa rara, porque el Zaragoza literalmente tiene, o sea, ahora va el 21, pero sí, a lo mejor estaba siempre en segunda, le costaba subir a primera, pero quedaba en mitad de tabla por lo menos. Ahora este Mm. año ha pegado un bajón, a lo mejor es porque tienen problemas económicos o algo, porque Sí, si sí, no, no es sí. normal que vayan el 21, de 22. Sí, Cuando sí, siempre está. quedaban el 13, el 14, a lo mejor el Sí, sí. 15, Sí, sí, no, sí, totalmente. no iban tan mal porque no descendieron en ningún momento a la siguiente categoría. Sí, sí, totalmente. Tú, por ejemplo, a ese equipo, ¿cómo lo ves actualmente al Zaragoza? Bueno, Zaragoza yo lo veo como un equipo que tiene poca estabilidad, es decir, es un equipo que ha cambiado mucho de entrenador, ha cambiado de jugadores y le está costando porque tiene las urgencias, ¿no? Es decir, es un equipo con mucha historia que quiere subir rápido y no se acaba viendo. Yo este año lo veo muy mal porque no acaba de coger, ha cambiado de entrenador algunas veces, no acaba de encadenar esas 2, 3 victorias que le permitan salir de ahí y creo que este año está en riesgo alto de poder bajar a primera red. O sea, ¿tú crees que este año, si no mejoran, bajarán, ¿no? Yo creo que sí, que están en riesgo alto. Sí. O sea, actualmente, por lo menos, te voy a decir los seis últimos para que tú me digas cuáles crees tú que pueden bajar o no. Aquí tenemos como último el Mirandés, que el año pasado estaba peleando por el ascenso. Sí, sí. Pero ojo, hace 2 años estaba igual, ¿eh? Hace dos Sí, años sí. estaba el 16-17 peleando por no descender y porque Sí, vinieron sí. jugadorazos, si no, no, ¿eh? Luego está el Zaragoza, 21, el Cultural Leonesa, que es normal porque acaba recién ascendido, Ujú. el Huesca, la Real Sociedad B, que ya Sí. estaría salvada, Valladolid, que me sorprende porque el año pasado estaba en primera, el Andorra y el Granada. Bueno, yo creo que de estos, los que van a salir seguro, Granada va a tirar para arriba. Ah, Andorra también, ¿no? bueno, Andorra es uno de esos que puede estar en riesgo. Pues bueno, vamos a decir así. Yo creo que el Zaragoza está en riesgo este año. Creo que la Real Sociedad B se va a meter abajo al final, porque los filiales en momentos donde hay tensión tienden a no competir tan bien. Claro, porque cogen a los mejores jugadores y os suben al primer equipo.
Bueno, y porque son más jóvenes y no han vivido situaciones como estas. Luego la Cultu también puede tener números de bajar. Sí, pero creo que Granada va a tirar para arriba. ¿Y cuál más has dicho? Valladolid. Y Valladolid va a tirar para arriba. Y Entonces se va a meter. Andorra se va a salvar raspado, ¿no? ¿Quién? El Andorra. El Andorra raspado, sí. Y el Mirandés va a tirar para O abajo, sea, creo yo. yo creo por lo que... Hombre, el Mirandés va último. Sí, sí. Aunque ha ganado el último partido, ¿eh? Lo ha ganado. Sí, 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 sí. Yo lo que veo, sinceramente, es que van a descender 100% el Mirandés y Zaragoza van a descender los dos. Así Bueno, de claro. pues estamos bastante de acuerdo. Pero bueno, Luego, pero. el Huesca se va a ¿Eh? salvar, se va a salvar el Huesca y va a descender en la Real Sociedad, va a hacer el cambio. Ya, Y, puede ser. y luego la Cultural se va a quedar como está. En el puesto 20 y no va ni a subir ni a bajar. Puede ¿Qué ser, quiere puede decir? ser. Que desciende, obviamente. Ajá. Yo creo que el único cambio que va a haber va a ser el Huesca, que va a salvarse y la Real Sociedad va a bajar. Puede ser. Eso es lo que veo ya aquí en la parte baja. En la parte alta ya lo veo. No lo veo tan claro como en segunda ref, porque en segunda ref, o sea, en primera ref yo veía que el Tenerife y el otro iban muy bien. Yo aquí lo veo un poco difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que a lo mejor el primero se pone el Castellón. Ya. Yo creo que al final va a quedar primero el Castellón. El Racing va a quedar tercero, sinceramente al final. Y el Deportivo va a subir en ascenso directo. Es lo que creo yo. Y luego ya en los playoffs, yo creo que se quedarían en playoff metidos adentro ya directos. Serían yo creo, a ver, tercero, cuarto, quinto y sexto. Son cuatro, vale. Pues yo creo que serían, como te he dicho, el Racing de Santander, Las Palmas, Almería y el Burgos se va a salir de allí y va a meterse el Málaga. Esa es mi Puede apuesta. ser. Esa es mi apuesta. Y de esos que van a estar en playoff, creo que va a ascender Las Palmas. Bueno, lo ves muy claro, ¿eh? Eso es lo que creo yo. Esa es mi apuesta. Esa es mi apuesta. Ahora Puede mismo ser, el puede Racing ser. va primero, así que la apuesta que te estoy diciendo del Racing Tiene sentido, tiene sentido. puede que Sí, siga, sí. sí, igual, puede que el Racing siga primero y a lo mejor ascienda y el Deportivo que es tercero, pues te digo. Yo mi Sí, sí, apuesta sí. es que que el primero va a ser el Castillo y el segundo el Deportivo. Bueno, puede ser. Mira, el Deportivo, el entrenador del Deportivo jugó conmigo, es muy amigo mío, es Antonio Hidalgo, así que ya me gusta. Tu apuesta me gusta. Y una cosa, ¿y por qué cuando terminaste de jugar no te hiciste entrenador como se hizo tu amigo y Bueno, gente buena así? pregunta, buena pregunta. Me la ha hecho mucha gente, ¿eh? Me la ha hecho mucha gente. Bueno, porque cuando acabé eran tantos años sin tanta exigencia que quise desconectar mucho. Y luego rápidamente me llegó la oportunidad para comentar partidos en televisión, hacer análisis en televisión, en radio. Me enganché a esto, me gustó y dejé un poco de lado lo de entrenador. Y ¿Y ahora mismo serías estoy con comentarista esto. aparte de analista o no? Sí, sí, sí. Claro, porque yo te Sí. digo, por ejemplo, en un futuro, si te ofrecen ser entrenador, ¿lo serías? ¿O no te piensas sacar el título de entrenador y todo eso? Bueno, yo tengo el título de entrenador. Tengo el título de entrenador, me falta el último nivel, que es el para poder entrenar a nivel nacional como primero, a primera y segunda división. Los otros los O tengo. sea, que segunda división ahora mismo no podrías entrenar, ¿no? En primera y en segunda no, Pero no. en primera ref Pero sí, ¿no? en primera ref creo que sí. Pero sí puedes ser segundo o puedes formar parte de un equipo técnico, ¿eh? Que me lo han ofrecido varias veces y equipos de primera, incluso del mercado externo, de exterior, de otras ligas, ¿no? Ligas francesas, etcétera, etcétera. Bueno, mira, cuando me retiré no quería ni hablar de ser entrenador, ahora ya no te diría tan que no, ¿no? Ya Claro, no ahora mismo si estoy. te ofrecen, por ejemplo, el rol que tuvo Mourinho al principio, cuando estuvo en el Barça muy al principio, ¿te acuerdas? Estuvo traductor, hombre, si es un buen sitio, claro que sí, sí, sí. Claro, primero estuvo de traductor y luego ya fue segundo entrenador o algo así, y luego ya pasó a primer Sí, entrenador y mira toda la carrera y tal. sí, Algo sí, así sí. empezarías, ¿no? En vez de Sí, empezar sí. como segundo entrenador ya directamente o cosas así, ¿no? Sí, 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 sí. Si es un buen sitio, repito, y un buen club, sí. Por ejemplo, el Sabadell, te llama el Sabadell, por ejemplo. Me llama al Sabadell, pero en primera ref o en Sí, Hypermotion en el ya. equipo que está, en la categoría que está ahora. En la categoría que está ahora no iría porque he tenido la opción de ir a la Europa en esta misma categoría y no, de momento no. Porque eso significaría abandonar todo el tema de comentarista, televisión, radio, etcétera, etcétera. Pero no Entonces, se puede hacer toda la vez como hacen algunos, porque yo he visto, por ejemplo, algunos que son presidentes de dos clubes en conjunto, por ejemplo, como Ronaldo Nazario, y aparte de eso también algunos son hasta entrenadores. Como por ejemplo el bueno, caso de Dani Alves, que va a volver a jugar al fútbol ahora, se ha comprado un equipo y va a ser entrenador y jugador. bueno, pero primero, Ronaldo es Ronaldo, no soy yo, pero ser presidente o comprar un equipo y luego hacer de jugador es una cosa, pero hacer de comentarista en televisión de otros partidos
y formar parte de un equipo técnico, no porque entra en conflicto, va a entrar en conflicto con la competición y con los horarios. Claro, y también lo hemos visto con Papi Gavi, que tiene un equipo en segunda aficionados, que es la categoría más baja del fútbol español, por lo menos en Madrid, y literalmente él es presidente. Creo que también es entrenador. Ah, no, entrenador ya no es presidente y jugador. Antes fue entrenador. Dejó el Ya. puesto de entrenador y se quedó como presidente y como jugador. Aunque sea la categoría más baja del fútbol español, por lo menos está haciendo dos roles que hay otra gente que no puede hacer. Claro, claro, sí, 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 sí. O sea, hay mucha gente que el rol de presidente es un rol normal y corriente como hace Ibai, y luego el rol de Sí, jugador ya le cuesta más. sí, 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 sí. ¿Tú te atreverías a ser presidente y a ser también jugador o no? ¿O eso lo ves difícil? Bueno, atreverme me atrevería, pero creo que es difícil. Creo que es difícil hacerlo, compaginarlo, ¿no? Porque cada uno tiene sus tareas, cada uno tiene su rol y creo que es difícil. No, no. Sería preferible que no. Claro, te he puesto él porque literalmente es o sea, un jugador que, aunque sea la categoría más baja, por lo menos está haciendo dos roles. Sí, es de la categoría más baja. A lo mejor cuando ya esté en segunda división el equipo, si es que llega a estar en segunda división porque se ha creado este año, a lo mejor ese equipo puede que ahí ya no sea el jugador y se quede eso como el rol de presidente porque es mucho más gasto, mucho más cosas, mucho más Sí, papeleo, ¿no? sí, sí, sí. Exacto, exacto. Porque en tercera y en segunda red ya el papeleo es mucho más grande para siendo presidente, ¿no? Hombre, claro, es importante, claro, porque además si tienes una estructura de equipo con fútbol formativo, de fútbol base, de entrenadores, de filiales, ahí hay un trabajo, claro Y que si no sí. tienes, y es como el equipo actualmente Papi Gavi que eso tiene primer equipo. Bueno, entonces lo reduces, pero tienes muchos más trabajos de contratos, transfer, mercados de fichajes y todo ello también tiene trabajo. Quizá no tanto, pero también tiene mucho. Claro, porque tú ves que, por ejemplo, segunda aficionado, ser presidente de segunda aficionados, que es la categoría más baja, lo que sería en Cataluña cuarta catalana es la más baja, ¿no? Cuarta catalana, sí, sí. O sea, estar en cuarta catalana o segunda aficionados, ahí, por ejemplo, el nivel de presidente es muy simple, ¿no? Es muy Comparado, simple, sí. digo comparado Sí, con más alto. sí, sí, sí. O sea, ¿tú crees que, Sí. por ejemplo, Ibai o Papi Gavi tienen el nivel de presidente muy fácil, ¿no? No, Comparado, digo. fácil no, porque no hay nada fácil en la vida y porque tendrán sus dificultades, pero hombre, no es lo mismo que un primera o un segunda división, eso por supuesto, claro. Claro, tú, por ejemplo, ahora mismo el equipo de Ibai, tú lo verías compitiendo en tercera división en 5 años, por ejemplo. Es que no lo sé porque no sigo mucho la competición, no lo sé. Yo creo que ¿en cuánto has dicho? ¿2, 3 años? No, en 5 años, porque está en cuarta catalana y tiene que ascender año por año. Bueno, pues Si no, están creo que en, no. si están en, si están en cuarta catalana, en 5 años, ¿en qué estarían? En tercera, ¿no? Si ascienden todas seguidas o... Sería por delante, por arriba hay tercera catalana, segunda catalana, primera catalana, Liga Élite, creo. Y Ah, después tercera, ¿no? y después tercera, o sea, sí, 5. Yo creo que no. Creo que es muy difícil, sea la categoría que sea, encadenar 2, 3 ascensos consecutivos. Muy Hombre, difícil. el Reus lo hizo, ¿eh? El El Reus, Reus lo hizo, no el pero es muy Reus que difícil. desapareció, sino el actual. Sí, sí, pero es muy difícil, Y sí. el Extremadura también. El Extremadura estaba en lo que sería en Madrid autonómica, para Sí, ponerlo en contexto, y subió de lo que era autonómica, de allí de Extremadura, subió a tercera, y de tercera a segunda ref, que es donde está ahora. ya. Sí, sí, sí. O sea, equipos así, por ejemplo, equipos que han tenido una historia como el Reus o como el Extremadura, ¿por qué crees que han subido tan rápido? Tan rápido Bueno, así porque de son muy golpe. superiores, han hecho grandes plantillas, muchos presupuestos y además han hecho buen trabajo, pero es difícil. Claro, hay a veces que la historia, Bueno, hay a veces que la historia literalmente no cambia. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque tú hayas tenido historia y el equipo se haya refundado o lo que sea, aún así el equipo no consigue ascender. sí, correcto. O sea, la historia Bueno, no marca algo, ¿no? la historia no marca algo. Digo en el sentido de rendimiento de jugadores y todo eso. Bueno, no puede ayudar, pero no, en el sentido de rendimiento, creo que se marca en el campo, no en la historia. Mira, el Lleida estuvo en primera división y ahora está en tercera por problemas económicos. Sí, 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 Y sí. está peleando por no descender a Liga Élite. Total, total, sí, sí. O sea, ese caso, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? Que el año pasado jugaron contra el Europa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y mira cómo ha acabado el Europa en primera red Bueno, y mira cómo ha acabado. porque en este tipo de fútbol hay problemas económicos, así que, y cosas que si no se gestiona bien, ahí lo puedes pasar mal, y es lo que le ha pasado al Lleida, ¿no? Que además ha tenido conflictos, bueno, a nivel de sociedad anónima, etcétera, etcétera. Y o sea, y tú lo has vivido por dentro, de que algún equipo no te haya pagado o hayas tenido algún problema de decir, ostras, este equipo no me Bueno, ha pagado no, lo que yo deseaba.
En todos los equipos donde he estado he acabado cobrando, pero sí es cierto de que ha habido alguno y algún año donde han habido más problemas, retardos económicos y esto siempre genera peor rendimiento y muchas dudas, porque claro, hay mucha gente que depende que depende tanto él como sus familias de estos ingresos, entonces obviamente el jugador no está tan capacitado para rendir. Claro, porque literalmente hay algunos que a lo mejor les pagarán el sueldo mínimo, pero con eso sobreviven. Y entonces, porque no tienen ningún Sí. trabajo ni tienen nada, y con el sueldo mínimo, aunque sea una habitación, lo que sea, consiguen sobrevivir. Y si no les pagas, les perjudicas. Sí, bueno, y hay otros que cobran bien y que cobran buenos sueldos y que entonces dependen ellos y toda la familia de ellos y eso para Claro, ellos también es jodido. yo hablo el sueldo mínimo porque en segunda ref la mayoría de equipos suelen cobrar el sueldo mínimo 1.200, 1.400, porque el Lleida, Sí, por lo que yo vi en internet, cobraron los jugadores 1.500 o algo sí, así. sí. Pues digo, Sí, sí, pero también hay equipos en esa categoría que tienen presupuestos mayores, donde los jugadores, o según qué jugadores, jugadores importantes, están cobrando salarios que están bien. También. claro, pero si no te pagan un mes, por ejemplo, sus salarios son 5.000 euros y un mes no te pagan, se ahorra bien, entonces no tiene ningún problema porque no hay ninguna preocupación. Correcto. En cambio, si literalmente cobras, como te digo yo, el sueldo mínimo, porque hay muchos que están con el sueldo mínimo, dicen, bueno, como es el sueldo mínimo y estoy jugando al fútbol, pues perfecto. Pues ellos no se preocupan tanto. Claro, claro. Muy bien. Bueno, Oye, que no te voy a pues quitar más tiempo, que ahora tienes que hacer algo. no ha sido, sí, tengo que también compromisos futbolísticos. Ha sido un placer pasarme por Genial. aquí Si y he quieres estado contarnos antes de muy... finalizar qué es lo que vas a hacer ahora para que la gente se entere y pueda seguirte y Bueno, todo. está jugando ahora mismo, voy a hacer bueno, tengo más tarde en radio una previa, tengo que entrar en previa para el partido del Madrid mañana y ahora se está disputando precisamente el Dense Sabadell que tengo que ver y analizar. ¿Y previa del Real Madrid Castilla o del primer equipo? No, el primer equipo, primer equipo. Pues bueno, lo vamos dejando por aquí. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Muy bien, he estado muy cómodo. Además, hemos hablado del fútbol auténtico, ¿no? Del que venimos, del que no es primer nivel, sino que es segundo nivel, que este fútbol también es importante y la gente tiene que estar informada y saber que ahí hay mucho nivel, mucho sacrificio y muchas cosas que hablar y he estado muy cómodo contigo. Pues si quieres, antes de finalizar, dejar tu Instagram para que la gente te pueda seguir y todo. Sí, claro que sí. Mi Instagram, invitaros a todos a seguirme en mi Instagram, que es alexdelmas10, número 10. Y nada, que estáis invitadísimos a ello, que estaré muy feliz de veros por ahí. Pues perfecto, si no tienes nada que decir, lo ¿Vale? dejamos. Muy bien. Vale, Chao, pues Álvaro, chao. chao. Vaya bien. Hasta luego. Vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.